El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. He dedicado más de media vida al estudio de la arquitectura de mi ciudad, Barranquilla. En este camino he podido conocer y aprender mucho del surgir de una urbe cálida que entrelaza jolgorio con progreso y que desde siempre ha sido un asentamiento propicio para el intercambio tanto comercial como cultural. En esta Barranquilla que me apasiona está el barrio El Prado, considerado el primer barrio urbanizado de Colombia. Lo he recorrido muchas veces en busca de respuestas sobre estilos y conceptos arquitectónicos, pero hoy me inquieta saber si aún tiene validez y uso lo que alguna vez fue un modelo de urbanismo. ¿Será que estamos aferrados a una idea de urbe que ya no existe o que ya no aplica? No lo sé. Los orígenes de Barranquilla están íntimamente ligados a su condición de puerto fluvial propicio para el mestizaje cultural y el trueque de mercancías. Cuando en 1813 fue erigida en villa, en pleno albor de la naciente República de Colombia, la ciudad ya contaba con núcleos de gentes venidas de muchas partes que ayudaron a consolidarla como el puerto más importante del país, con una proyección como urbe que progresaba a la par de otras ciudades con mucha más tradición e historia, como Bogotá o Medellín. Barranquilla y su vecina Puerto Colombia eran un hervidero de inmigrantes que llegaban en busca de un mejor destino. Así entró en la segunda década del siglo XX, cuando un joven ingeniero llamado Carl Parrish llegó a la ciudad en procura de hacer negocios. Con visión de empresa y también de futuro, lideró el proyecto urbanístico llamado El Prado. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, bienvenido al Museo Romántico de Barranquilla. Muchísimas gracias, don Alfredo. Esta es la casa de los barranquilleros, donde se guarda, se conserva y se respeta la historia de la ciudad. Así es, así en es. todas sus facetas históricas, desde luego, cada una de las cuales va marcando etapas, ¿no? Así es. Barranquilla no es una ciudad antigua, ni tampoco vieja. Es una ciudad moderna, Así ¿verdad? Es. Sí. Que ha ido desarrollando su tarea de proyección cívica. Nosotros apenas tenemos un siglo, digamos, de estar ya funcionando, porque nadie nos descubrió ni nadie nos fundó. Así es. Fue una ciudad que se fue integrando, gracias a que las personas que llegaban a la ciudad se daban cuenta del privilegio que tenía la posición geográfica de Barranquilla. Por ejemplo, Mr. Ladd, norteamericano, llegó a Barranquilla y se dio cuenta de que era una ciudad nueva, desde luego, y que se podían invertir muchas cosas. Entonces trajo una cosa notable que no la había en el país, los primeros teléfonos. En 1886, primeros teléfonos, primera comunicación Barranquilla-Soledad. Un acontecimiento. La gente pues creía que es una cosa de brujería. ¿Cómo pueden hablar por un cordón la gente y la oyen en el otro lado? ¿No? Y hablando de las urbanizaciones, veo aquí un letrero que dice Barrio Boston. Claro, porque él era natural de la ciudad de Boston. Y entonces él pensó que cómo era posible que Barranquilla se había toda metido en el centro, cuando tenía espacios para crear ambientes solariegos. Los padres vinieron aquí como ingenieros, ¿no? Y se dieron cuenta que cómo era posible también que la gente vivía en condiciones que no eran las más adecuadas, teniendo tanta plata. Y entonces pensó en hacer aquí un sector residencial. No se llamaba barrio. Los barrios eran un término un poco despectivo. Era como para la gente pobre, la gente en condiciones económicas más bajas. Era un sector residencial. Y ahí tienes las casas. La primera, aquí la tienes. La segunda, la nuestra. Luego, el Hotel del Prado. Acá donde está el Hotel del Majestic. El Teatro Apolo. Lindísimo teatro. No me explico cómo es que aquí han acabado con las cosas de la manera más repelente, ¿no? Teatro Apolo era igualito al Apolo de Madrid.
Y el señor Parrish, a quien yo conocí, Sí, ¿no? Un hombre de una espléndida cultura, de un barranquillerismo que creo que ningún barranquillero tenía tanto como él. Además prosperó mucho porque él con su iniciativa, pues figúrate tú, se fue adelante. Todo el mundo ya decidió mudarse del centro para acá. Hablábamos que antes del barrio del Prado la vida social se centraba en el Camellón Es que el Prado no era sino una finca, era una finca, la finca El Prado. Ya. Entonces, claro, fueron comprando casas y fueron abriendo una urbanización. El barrio El Prado de Barranquilla fue el primer esfuerzo concreto y palpable que se veía en el país de un desarrollo urbanístico que intentara plasmar una idea de modernidad. Modernidad que iba de la mano con las intenciones de una minoría dirigente interesada en escapar del atiborramiento comercial del centro de una ciudad, que en la primera parte del siglo XX era ejemplo de prosperidad industrial y portuaria. Para esa dirigencia, el imaginario estético estaba ligado a lo que pasaba en las urbes europeas y norteamericanas, de casas unifamiliares espaciosas e influencias arquitectónicas de todo tipo. El Prado, entonces, se constituía en un ejemplo de la irrupción de un tipo de modernidad en la ciudad colombiana, concretamente ligado al paso de un país rural a un país urbano, y que si bien se presentaba en otras ciudades del país, fue en Barranquilla donde concretó su mayor ejemplo. Buenas tardes, don Félix. ¿Qué hubo, Gustavo? Gracias por ¿Cómo aceptar estás nuestra tú? invitación. ¿Qué hay de nuevo? Y ¿Cómo vas? muy bien. Aquí vamos. Estamos investigando sobre la organización El Prado y quién más que usted que tiene toda la documentación aquí registrada. Ok, con mucho gusto les colaboramos y miramos allá donde tenemos los archivos de la compañía. En este sitio que tú ves, que aparentemente es un desorden, no es un desorden, es un orden que le hemos dado a los distintos archivos que encontramos en las distintas dependencias de la compañía. Y aquí está resumida toda la historia, no solamente del barrio El Prado, sino del desarrollo, creo, muy importante de Barranquilla en los primeros años del siglo pasado. Ya. Entonces, aquí hay historia de la familia Parrish, hay historia de la compañía, hay historia de otras entidades en las cuales participó el señor Parrish en su fundación, como la Universidad del Norte, Bocas de Ceniza y una serie de empresas públicas municipales. Además de la organización del Prado, también había otras urbanizaciones. Sí, que ustedes participaron. otras urbanizaciones. Aquí tú puedes ver, aquí está está la Victoria, el barrio Boyacá, el barrio La Unión, están otros barrios, está la Ciudad Jardín, La Unión. y demás. Entonces, lo que creo que en principio hablamos que interesaba bastante era lo correspondiente al barrio El Prado. Correcto, pero antes de eso y anticipándonos un poquito a esto, coméntame algo sobre la llegada del señor Parrish. ¿Cómo fue que llegó aquí a Barranquilla? Sí. ¿Cómo fue el... A ver, los primeros que vinieron, el primero que vino aquí fue el señor Carl Parrish Sr. Ellos vinieron a Colombia en el año de 1905. El señor Parrish Sr. era un ingeniero de minas, nacido en Colorado, los Estados Unidos, y vino a hacer la explotación de una concesión minera que se llamaba Guamacó, que daba en Cimití, entre Cimití, sur de Bolívar, y el río Nechí, en Antioquia. Él llegó y originalmente vino... Como ingeniero de minas. Y no, ni siquiera de Barranquilla. No, vino para la explotación de las minas allá. Él estuvo allá hasta cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. A raíz de la Primera Guerra Mundial regresó a los Estados Unidos. Y regresó en el año 1917 por Cartagena. Y vino a Barranquilla en 1918. Entonces vino en busca de negocios y estando aquí en Barranquilla, pues visualizó la posibilidad de organizar una urbanización. Vio que había pues posibilidades de esto. Hizo contacto con la familia de la Rosa, Manuel y Enrique de la Rosa, que tenían una finca denominada El Prado. Esa finca se extendía desde lo que hoy es la calle 53 o la Caracas hasta los límites con la iglesia de Torcoroma. Era una finca inmensa. Era una finca inmensa. Entonces visualizó el negocio de la
De la urbanización. De la urbanización ahí. ¿Y se hizo socio con el señor de la Rosa? Bueno, para iniciarla? se hizo socio con el señor, con los de la Rosa, para iniciar la compañía que se llamó Urbanizadora del Prado. Esa compañía Urbanizadora del Prado se encargó de hacer todos los diseños y todos los permisos de lo que hoy es el barrio El Prado. Aquí precisamente... Este plano que tenemos aquí, sí, este fue el primer plano de los trazos de la urbanización, de los lotes, de las manzanas. Sí, mira, aquí está, dice Barranquilla, julio 22 de 1920, tiene un sello que es ilegible y hay un aprobado aquí, debe ser del funcionario de la alcaldía que en ese momento estaba aquí. Tú ves aquí que, por ejemplo, esto colindaba con el parque de 11 de noviembre. Sí. Aquí está la calle La Caracas, calle Caracas, y aquí se hizo el diseño. Esta es la carrera 53, que se llamó Avenida Colombia. Avenida Colombia. Toda la vida, Avenida Colombia. Sí. Y luego aquí se arrancó con el llamado Boulevard Central, que es donde está en este momento el monumento Parque de los Fundadores. Aquí está la universidad, hoy la Universidad Simón Bolívar. Y luego se abría en dos grandes bulevares, el Boulevard Norte y el Boulevard Sur. Carrera 58, Carrera Boulevard Norte, 58, Carrera 54. Carrera Boulevard 54 y la Carrera 53, la Avenida Colombia. Te preguntaba ahorita que cuáles eran las exigencias del barrio del Prado, que era muy exclusivo, y me imagino, pues, comentarios que hemos escuchado de que no podían haber tiendas. Bueno, las personas que compren un solar deben comenzar la construcción a los 6 meses. Eso era un requisito para que no se estuvieran esos solares pues vacíos ahí engordándose. Se compromete a mantener el solar limpio. Restricciones. No se permiten fábricas, ni pesebreras, ni hospitales, ni asilos, ni cuarteles, escuelas públicas, teatros y circos, galleras, mataderos, mercados, salones de bailes públicos, cantinas, garajes públicos. La compañía determinará más tarde los sitios para edificios. Yeah. Pues esto era un reglamento que se hizo porque no había un plan de ordenamiento territorial, me imagino yo, en ese momento en la ciudad. Félix, pues conociendo toda esta historia del barrio del Prado y conociendo tú todos esos cambios que han venido pasando, coméntanos cómo aprecias tú lo que está sucediendo ahora, que está pasando en el barrio del Prado, un ejemplo grandioso para toda Colombia. Y ahora muchas de esas zonas verdes y esa amplitud con que se diseñó el Prado se perdió. Se perdió de pronto por, no sé, por falta de autoridad, por desidia de algunas personas, falta de civismo de otras personas. Ya no ve uno de esos jardines tan bonitos que se veían con sus terrazas. Hoy todo está enrejado por seguridad, lleno de comercio. Sí, y cuando uno habla del Boulevard Central, uno pasa y casi que ni lo ve. Está todo rodeado de tráfico. No sé, no hay sitios como para recreo ni nada de esas cosas. Y lo mismo pasa con el Boulevard del Norte, que es la 58. Entonces todo eso, tanto la 58 como la 54 y la Avenida Colombia y la 53 se volvieron comerciales, llenas de EPS, llenas de... Entonces el barrio del Prado se fue desdibujando, se fue perdiendo. Por ahí hay algunas casas que se conservan, tú las conoces mejor que yo, porque esa ha sido tu especialidad y la has visto. Hay algunas personas que han hecho cosas muy buenas para rescatar. Así es. No solamente el Prado Nuevo, sino el Prado Viejo. En su esquema, el del Prado es un trazado simple pero innovador, que casi inmediatamente se convirtió en referente de otros núcleos residenciales que también buscaban escapar del centro comercial de la ciudad. En palabras del arquitecto Carlos Bell Lemus, el barrio El Prado es percibido como una manifestación de la espacialidad moderna, a la vez que experiencia pionera en Colombia en lo que a urbanismo y desarrollo se refiere. Adrián, mucho gusto, gracias por aceptar la invitación y teníamos algunas preguntitas sueltas acerca de todo el concepto urbanístico de aquí que se gestó en Barranquilla y queríamos también pues, tener algún punto comparativo con lo que se estaba gestando también en otras ciudades de Colombia. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Bueno, hay que tener en cuenta que los procesos históricos, políticos son siempre muy lentos y a comienzos del siglo XX realmente el país estaba apenas
estructurando como país, como Estado. Después de la independencia llevábamos algo más de 100 años, poco más de 100 años, pero realmente apenas a finales del siglo XIX se había conformado la primera Constitución y llevábamos apenas 24 años como país constituido con una visión de Estado, y eso digamos que es muy particular para todo el desarrollo urbano, porque cada ciudad hasta ese momento todavía había seguido en cierta forma siendo el motor de regiones, pero todavía no de un país constituido. Y ahí Barranquilla aprovecha muy bien ese momento histórico, digamos, es muy circunstancial, que precisamente en ese momento llegan a Barranquilla mucha gente de otros países y pues también de otras partes de Colombia, y el contexto que hace que Barranquilla y que específicamente el barrio El Prado sea tan particular, en cierta forma es precisamente su variedad y ese carácter muy disímil que tiene, pero que está muy bien integrado en un proyecto urbano, que es lo que lo hace característico. Adrián, coméntanos qué estaba sucediendo en otras ciudades de Colombia cuando aquí en Barranquilla se estaba gestando la organización del Prado. Las otras ciudades importantes de Colombia habían crecido ya, digamos, considerablemente también, con unos ritmos de crecimiento poblacional importantes, pero en ninguno hubo un proyecto urbano ni de este tamaño, ni concebido tan estructuralmente e integralmente, y sobre todo tampoco en ninguna ciudad hubo un proyecto urbano con el sentido de ser ofrecido a altos estratos de la población. En otras partes en otras ciudades de Colombia hubo muy buenos proyectos urbanísticos, pero más de ámbito popular, más de ámbito también, digamos, de construcciones urbanísticas importantes, pero ninguno con el sentido de que fuera el mayor nivel urbanístico posible para venderle y hacérselo atractivo a estratos muy altos de la población. Como tú bien sabes, la influencia extranjera aquí en Barranquilla fue muy importante. ¿Qué sucedía en las otras ciudades de Colombia? ¿También hubo esa influencia? Bueno, realmente después de la influencia, digamos, del caso específico de Barranquilla, que aparte de que fue sui generis, también tiene una característica muy importante, y es que es gestionado desde la empresa privada. No fue un interés público, sino la empresa privada la que lo gestionó. De todas formas, eso generó un impacto que no se percibió inmediatamente. Digamos que los impactos urbanísticos, los impactos desde el ámbito urbano en otras ciudades se notan a partir de varias décadas después, pero en Colombia realmente casos exactos como el del Prado no hay. Apenas a finales de los años 30 en Bogotá hay algunos casos muy similares con estilos arquitectónicos muy diferentes, y también mucho más estilizados, mucho más normatizados. Algo que tuvo muy particular es que fue completamente libre, cada cual decidía, había un reglamento de construcción, pero el estilo arquitectónico era completamente libre. En cambio, en los otros proyectos habían normatizaciones de qué estilo debía ser. De todas formas, también hay una influencia. Yo no creo que la influencia sea del barrio El Prado hacia otros contextos urbanos de otras ciudades, sino que más bien cuándo fue posible que en otras ciudades de Colombia y de América Latina la empresa privada hubiera logrado imponerse con tanto ímpetu. Sí. No fue una influencia directa, sino más bien las circunstancias que permitieron que en Barranquilla tan pronto ya la empresa privada hubiera sido tan activa en el ámbito urbano. Y eso se dio en otras ciudades de Colombia mucho más tarde. ¿Cómo para qué años más o menos? ¿Unos 60, 70? Digamos que en cada ciudad es diferente, pero en Bogotá más o menos entre 40 y 50, precisamente por ejemplo con el caso de Bavaria también. Sí. En otras ciudades, en los 60, 70, por ejemplo en Cali, pero son proyectos urbanísticos mucho más pequeños. No tan ambiciosos. No tan ambiciosos. El del Prado, aparte de que había un gran terreno ya muy bien consolidado como una estructura única, era una sola propiedad, y de que hubo una planeación para todo ese espacio, realmente se pensó en grande, en que fuera, como dije antes, para estratos muy altos de la población. En las otras ciudades hubo proyectos que fueron ya en algún momento también de la empresa privada, pero tuvieron que hacerse muchas gestiones para lograr conseguir los terrenos primero, para unificarlos, para decidir qué tipo de estilo arquitectónico y qué tipo de casas.
Entonces esas características hacen que no hayan sido tan impactantes. Teniendo en cuenta este proceso urbanístico aquí en Barranquilla, ¿qué lo hace singular ante las otras ciudades de Colombia? Dentro de la singularidad uno podría contar la característica de su origen, que fue gestionado por la empresa privada, y hay que decir que Barranquilla en eso también es algo muy especial en todas las ciudades colombianas. Creo que Barranquilla es la ciudad donde el crecimiento urbano, la planeación urbana ha sido en mayor parte que en cualquier otra ciudad colombiana gestionada, decidida, influenciada, orientada por los intereses de la empresa privada, que en muchos casos tiene mucho de positivo porque es un motor muy importante, pero a veces también la parte pública ha quedado un poco rezagada y no ha logrado determinar unas buenas orientaciones, digamos, para el desarrollo futuro. Otra característica importante de la singularidad es en este momento ya, en la actualidad, que precisamente la característica urbanística, la calidad arquitectónica de las edificaciones que se construyeron aquí fue tan especial que las casas que están muy bien mantenidas son todavía pues, valores patrimoniales importantes, y aquellas que no lo son tanto ya o que terminaron derruyendo, de todas formas han generado una dinámica urbana muy especial. Por ser un referente hay una utilización de este espacio muy alto, se están cambiando las dinámicas sociales, hay muchas empresas nuevas que están llegando, o sea, están comprando las casas y las están reconvirtiendo en pequeñas o grandes clínicas, en call centers, en otro tipo de oficinas, y bueno, eso tiene, digamos, una parte negativa, pero de alguna manera también se ve que hay una dinámica social que está utilizando de todas formas el barrio, y eso, a pesar de que uno podría decir que de pronto el barrio El Prado ha perdido un poco de su característica residencial principal, de todas formas dentro de lo que es la ciudad es un referente y un motor de ciudad con una dinámica social muy particular, muy importante y también en buena parte muy agradable. La historia del barrio El Prado tiene muchas características sui generis que mencioné antes, pero decir también que no es suficiente con decir que es histórico, sino que es también un hito urbano por lo que se vivió en el lugar, en algún momento en su origen, digamos, por lo que se vivió en el transcurso histórico hasta la actualidad y por lo que se vive actualmente. O sea, lo importante para caracterizarlo como hito histórico y urbano no es su historia, los hechos que sucedieron allí, sino más que todo lo que sucedió hasta la actualidad y lo que sucede. Por eso esa transformación es tan importante. Para el colectivo ciudadano también. Exacto. ¿Cómo está encadenado eso a nuestra historia, pero no la historia pasada solamente, sino para el momento histórico actual? Eso es lo importante de verlo como hito histórico y urbano, o sea, que es un espacio que se está construyendo, que es vivo y que es muy interesante y muy importante. Recorro ahora el barrio y lo que veo dista mucho de lo que me contaron. Si bien todavía se observan las casas familiares, mucho del comercio del que en sus comienzos se huía ahora lo ocupa. No es ciertamente el mismo barrio, pero hace parte de la ciudad y lo que es ahora también refleja, de algún modo, su evolución y su historia. En todos estos años, las ciudades colombianas, sobre todo las costeras, han visto llegar y quedarse a muchos inmigrantes. Carl Parrish fue uno de ellos. Sus descendientes todavía caminan por Barranquilla y la viven como es ahora. Quedo con las mismas dudas. No creo prudente juzgar que el barrio sea mejor o peor ahora. La historia se ha encargado de mostrar lo imposible de contener los cambios. Tal vez nos hemos quedado en un nostálgico enclave con el pasado, o tal vez sea necesario recordar el pasado para entender cómo abordar mejor el futuro. En ambos casos, lo único que no se puede dejar de hacer es seguirse preguntando. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.